Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Este video va a ser rápidamente informativo. Primero que nada, han salido oficialmente las notas del parche, pero lo más importante, como siempre, la distribución a muerte, que es lo que más importa, claro que sí. Y voy a confirmar dos cosas. Se han confirmado dos cosas importantes. Los nuevos servidores estarán en Sudamérica y en Europa. Perfecto, ok, vamos a darle. Y si no me creen, pues ha subido un video actualmente Chris Plummer, que básicamente Chris Plummer es el cabeza del estudio de Warzone Mobile. Y lo primero que voy a decir es porque aquí estamos viendo Shoot House. Esto es Shoot House de manual. Esto es Shoot House. Yo lo conozco este mapa. Yo me lo sé de memoria. Este es Shoot House. No sé si ponerme la cabeza de más, pero bueno, en fin. O sea, lo que nos está diciendo ahorita Chris Plummer, y incluso puse los subtítulos, porque tiene subtítulos activados, es hablando actualmente de Warzone Mobile, el estado, y también hablará sobre las regiones y en los países que los quiere completamente tirar Warzone Mobile, que me parece perfecto. Él es Chris Plummer, básicamente es el cocabeza del estudio de Warzone Mobile, o sea, es el mero mero, o sea, no es cualquier cosa, ya te lo digo yo. Lo que no sé si sé es... a ver, me puedo quitar el YouTube Nap para que se vean visualmente bien y esto me lo pongo por acá y pues está perfecto. Ok, para que lo vayan leyendo. O sea, nuestra comunidad por su apoyo, por estar ahí con nosotros desde el comienzo del desarrollo de todo el camino a través de nuestra alfa privada, o sea, yo. Y ahora nuestro lanzamiento limitado, ahora la razón por la que queremos dar esta actualización. Y es solo para hablar un poco sobre por qué hacemos el lanzamiento limitado de la manera en que lo hacemos. Déjame explicarte, creo que es la forma más fácil. Piénsalo, se trata de agilidad. Así que cuando estamos en desarrollo, antes de lanzarlo, solo estamos atascando cosas en el juego súper rápido como si fuera una lucha de alta velocidad. Ajustando las cosas simplemente, haciendo mucho, muy rápido. Por eso queremos tratar de encontrar el equilibrio correcto entre ese desarrollo de alta velocidad y un servicio en vivo de ritmo mucho más lento y metódico. Ok, esto es lo que yo les comentaba, que básicamente lo que está haciendo Warzone Mobile es haciendo pruebas de lanzamiento limitado para que el juego vaya, obviamente, mucho mejor optimizado y vaya mejorando completamente los aspectos posibles. Y poco a poco con el feedback que van dando, pues se vayan mejorando y vayan puliendo los detalles del juego. Cosa que ya les digo yo que en esta actualización ha mejorado muchísimo, muchos aspectos. Eso ya para que lo sepan. Y luego nuestra hoja de ruta de funciones futuras, en lo que también estamos trabajando, lo estamos intentando para encontrar un equilibrio de todas esas cosas juntas para que el juego siga avanzando y también se está preparando más para ese lanzamiento global. Para que, o porque una vez estemos en el lanzamiento global necesitamos ser expertos en ese ritmo, en ese proceso. Es relativamente muy bien lo que están haciendo actualmente, pienso yo, al día de hoy. O sea, es lo que están logrando querer hacer. Ok, también nuestra audiencia, así comenzamos en Australia, ha sido increíble, recibimos comentarios increíbles, ha podido mejorar el juego. Sí, se lo han mejorado, la verdad que sí. Próxima parte de entrenadores, que es probable que se produzcan en Europa y Sudamérica. Claro que sí, o sea, las dos regiones nuevas serán en Europa y en América del Sur. Ojo. También nuestra audiencia, pero seguiremos siendo relativamente manejables porque no vamos a ir a los países más grandes. O sea, van a ir a Sudamérica y algo me dice que van a ir a los países de Latinoamérica más pequeños. A hombre loco, si entra a Centroamérica, metan Nicaragua, loco. Es uno de los países más pequeños con El Salvador, loco. Sería brutal. O sea, lo que están queriendo decir es que no van a entrar en países grandes de momento, solo en países pequeños. Así que sí, o sea, obviamente va a llegar a LATAM. México descartado, es uno de los países más gigantes de LATAM. Seguramente lo metan en Chile, se lo metan en Bolivia, Ecuador, Colombia. Un país menor a México, posiblemente también lo metan en países de Centroamérica. O incluso lo metan en Brasil completamente. Y en Europa veremos qué países lo meten. Así que sí, en Europa tendremos también algún que otro servidor o región. Eso ya para que lo sepan conforme lo que nos dice Chris acerca de esto está perfecto. Wow. O sea, es que literalmente nos está diciendo, miren, estamos mejorando el juego, ya se vienen las regiones son para LATAM y para Europa. Ahorita estoy explicando de por qué hacen el lanzamiento limitado, de qué manera lo hacen y por qué lo hicieron y por qué lo han implementado. We may stagger that work, so iOS and Android might enter a country at a different time. And that's because
the volume of work to do on the different platforms isn't the same. On Android, you just have a lot more devices to support, so much more like a PC ecosystem. That may mean that we roll out in some regions at a different time than others. But once we go to our global release, everything will be at parity. We'll be supporting our MIM spec. We'll be supporting all of our devices at the performance we expect. And there will be a level playing field across all the... Bueno, sencillamente lo que nos están diciendo es que en el lanzamiento global todos los dispositivos serán compatibles. Ese es el resumen. Worth pointing out that there's no major advantage to players who are in the limited release versus players that aren't. Ahora está hablando de que mucha gente piensa de que le va a tener ventaja en el lanzamiento limitado, cuando en realidad no va a tener ninguna ventaja sobre la gente que ya jugó, sobre la gente que sobrejugó y demás cositas. No va a haber ventaja ni nada por el estilo. Dentro que las clases, loco, jugar y ahí muere. Deja de estar llorando. Pucha, que hay gente que en COD Mobile llegó 5 o 6 meses después, porque hasta 5, 6 meses, 7 meses después compraron un dispositivo o el juego ya les iba completamente bien y pues no podían haber subido sus clases. Recuerden eso, así que por favor, no digan esas tonterías. O sea, literalmente nadie va a estar sobre alguien solo por tener una clase mamada. De todas formas, el leveleo en Warzone Mobile es como el de Modern Warfare 2. Lo máximo de niveles que vas a encontrar por un arma son 27 niveles, lo máximo. Y lo menos 19. O sea, ni te vas a tardar subiendo las armas, créeme. Es súper sencillo subir las armas al día de hoy. En Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y Warzone 2 es súper sencillo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no es complicado. O sea, están hablando de las mejoras también que le han dado a Warzone Mobile. O sea, para que no lo sepa, él es el mero mero de Warzone Mobile. Pero el más pesado de los pesados. Just lots of polish all over the place. You see the UI continue to get polished. Adding Gunsmith was massive, so we added the ability to customize your weapons, change the attachments, all that stuff, save those weapons off. Teniendo en cuenta de que en esta actualización pesa 7 GB y metieron todo en el juego, hasta giroscopio. Solo falta lo de los gráficos y lo del lenguaje, pero bueno, eso es relativo. Couple areas that are kind of tried and true improvement areas for limited releases on any game, so like load times being one of them, the tutorials and onboarding. So we want to make it really easy for you to invite your friends, whoever they are, whatever their background in this genre, and get up to speed quickly and just be able to play with you and have a good time together. Now, as we look ahead, and we don't often talk about what's coming ahead, right? Because frankly, we change our minds. We have plans. And sometimes we get feedback from you, or sometimes we learn something by watching the data, or we learn something about how much easier or harder it was to get something to work the way we wanted to, and we change the order of which we do things. And so that means we might tell you about something, and then it actually doesn't come out till way later, and something else comes out beforehand. This is all for what we believe are good reasons, but it complicates announcing things ahead of time. But we are plan on doing obviously more devices, supporting more devices, supporting our min spec, improving thermals, improving stability, improving performance in general. There's a lot of things we're doing to improve gameplay as well, adding new modes, adding new challenges. Bueno, en pocas palabras lo que nos está diciendo el Cocabeza Studio de Warzone Mobile es que cálmense las tetas y por favor no sean tan desesperados, hijos de su madre, que la optimización se está trabajando. Están trabajando las actualizaciones, la optimización de todos los dispositivos posibles para que todos puedan jugar el bendito juego. Y para la gente que son niños de 5 años para abajo, que son unos benditos llorones, o sea, no estén llorando, por favor. O sea, lo que pasa es que lo está diciendo en buenas palabras. Yo lo estoy diciendo ya ofensivamente. Es como, dejen de joder, aguanten vara. Estamos actualizando el juego, lo estamos mejorando. Se vienen las benditas regiones en Sudamérica y en Europa. Y ya, listo. Van a poder jugar los que tengan menos de 200 de ping. Utilicen VPN. Y los que no quieran utilizar VPN, espérense el lanzamiento global o que llegue a su región. Listo. Feliz de la vida. ¿Algo más que quieran? Listo. Más basado no podía hablar. So thanks again, and we'll see you in Warzone Mobile. Okay, perfecto. Me alegra mucho. Gracias, Chris Plummer. Gracias. Gracias, loco. Muy, muy agradecido con que actualmente la gente de pues podemos decir de Warzone Mobile haya hablado, más que todo no cualquier persona, haya hablado por fin el Cocabeza del estudio de Warzone Mobile, que me parece perfecto.
porque es algo hay que tener muy en cuenta, porque la gente tal vez no tenga muchos aspectos posibles dentro de ello. Pero bueno, en fin. Este ha sido el video de hoy, un video rápido, informativo, porque ha hablado Chris Plummer, el co-cabeza y el mero mero de Warzone Mobile. Espero haya dejado en claro muchas cosas. Y sí, las siguientes regiones serán en países mediáticamente no enormes y será en, obviamente, Sudamérica y Europa. Confirmadísimos, así que la mayoría de LATAM podremos jugar a menos de 200 de ping. Eso es lo importante. Nos vemos en el próximo video. Adiós.